Buenos días para todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros esta mañana. Y como ya lo dijo Elvio, el motivo de mi presentación va a ser en la parte de parásitos gastrointestinales, que es uno de los temas sanitarios que está teniendo bastante relevancia en cuanto en los sistemas de producción ovinas de nuestro país. Para comenzar, antes que nada, quería agradecer a mis coautores en estos trabajos, sin los cuales no hubiese sido posible presentar el cúmulo de información que se ha generado en estos últimos años. Y sobre todo quisiera destacar a un compañero que ya no está hoy con nosotros y que fue el ingeniero Diego Rizzo, quien siempre apoyó a todo el tema del uso del Lotus pedunculatus para el control de parásitos. Bueno, el contenido va a ser, me voy a estar presentando antecedentes y motivaciones de los trabajos que se han realizado. Voy a hacer una breve puesta a punto de cuál es la situación de la resistencia a las drogas antihelmínticas en nuestro país. Y luego voy a presentar información de métodos de control no químicos basado en el uso de lo que se llama forrajes bioactivos y taninos condensados para finalmente hacer algunas conclusiones. Bueno, como ustedes todos saben, sobre todo los que son productores de ovinos y tienen problemas siempre, los parásitos son un clásico y siguen siendo una de las limitantes sanitarias, causantes de problemas y de pérdidas productivas y económicas en todos los sistemas de producción ovina en el mundo y con más razón en nuestros sistemas pastoriles. Nosotros tradicionalmente hemos basado el control de los parásitos en el uso de drogas químicas, las cuales han sido muy efectivas y una herramienta muy poderosa, pero desafortunadamente el desarrollo de la resistencia de parásitos a esas drogas ha venido a hacer las cosas más difíciles en los últimos tiempos. Por otro lado, también existe una creciente preocupación sobre el uso masivo de drogas y el impacto que esto está produciendo a nivel ambiental y también sobre el tema de los residuos en los alimentos y todo eso es lo que ha motivado que en los últimos años se está tratando de buscar alternativas para controlar a los parásitos. Bueno, en esta transparencia tiene solamente como objetivo recordar cuál es el ciclo y la dinámica de distribución de los parásitos en nuestro país. Esto está adaptado de trabajos del doctor Nari y también el doctor Castells del SUL en los últimos años ha hecho un estudio de actualización de la epidemiología y los resultados han sido bastante similares. Como ustedes saben, nosotros tenemos dos especies de parásitos patógenas, que es principalmente el Hemongus contortus o gusano de cuajo y el Trichostrongylus colubriformes. Como ustedes ven, acá tenemos los ejes de las X, esto es porcentaje de las especies a lo largo de las distintas estaciones del año, y entonces vemos que el Hemongus en verde tiene su incremento de prevalencia, es prevalente en la primavera y en el verano, pero tampoco desaparece en otoño y en invierno. Nosotros en los últimos años hemos observado, sobre todo en los campos de basalto y en esta región, que generalmente los picos de Hemongus y las parasitosis se dan al final del verano y al comienzo del otoño, que es cuando hay las condiciones ideales de humedad y temperatura y también tenemos más acumulación de forraje. El otro parásito que es importante, que es el Trichostrongylus, tiene una dinámica inversa, es más prevalente en otoño y en el invierno, pero tampoco desaparece a lo largo de las otras estaciones. Y luego tenemos otros parásitos como ser el nematodirus, que es muy importante en los corderos y también se presenta en menor importancia, pero durante todo el año.
¿Cuáles son los efectos que esos parásitos producen en los animales? Es bien sabido que puede llegar cuando tenemos parasitosis extremas y gastroenteritis parasitarias, pueden llevar a la muerte de animales, pero las pérdidas más importantes y que siempre pasan desapercibidas son las subclínicas, que se manifiestan ya sea por disminución en las ganancias de peso, producción de leche y producción de lana, y también menos evidente, pero se sabe que hay pérdidas en la eficiencia reproductiva, ya Zuli hoy les mencionó algo, y en el caso de que, como todos saben, el Hemoncus contortus, que es un parásito que produce anemia. En este caso ven el animal muy parasitado y con edema de mandíbula, y los tricoestróngilos que causan diarrea, y también las teladorsagia, que antes era la ostertagia. Bueno, para recordar un poco el ciclo de vida de esos parásitos, que es un ciclo directo, no tiene huésped intermediario, comienza su desarrollo con los huevos que ponen las hembras de los parásitos adultos. Cuando se depositan en el suelo, en las materias fecales, comienzan su desarrollo, larva 1, larva 2 y larva 3, y esa larva 3 permanece dentro de los peles de las materias fecales hasta que se dan las condiciones ambientales necesarias para que continúe el ciclo y pueda encontrar al huésped intermediario. Esas larvas tienen capacidad de desplazarse horizontalmente y verticalmente en el pasto, y acá les muestro una foto que les gusta mucho a la gente, que es una gota de rocío en el pasto y llena de larvas de parásitos. Una vez que esas larvas infestantes se encuentran al hospedero, continúan su desarrollo en los órganos de su predilección, ya sea en abomaso o en intestino, y se desarrollan en larva 4, larva 5, que son los adultos inmaduros y adultos, y de vuelta comienza todo su ciclo. Ese ciclo depende de cada especie parasitaria, pero generalmente demora entre 14 y 21 días. Bueno, como les decía hoy, cómo hemos estado controlando a estos parásitos, y el método tradicional ha sido el método químico. Hemos contado desde la década de los años 70 con drogas de muy buena calidad. Teníamos las drogas de amplio espectro, donde están los benzimidazoles, levamisoles, las lactonas macrocíclicas y en los últimos años el monepantel, y también drogas de espectro medio, sobre todo que apuntan a controlar el Hemoncus y los tricoestróngilos, y drogas de espectro reducido, sobre todo para el Hemoncus o gusanos de cuajo. Hasta acá todo bien, pero el problema fue que los parásitos tuvieron habilidad de desarrollar resistencia a esas drogas, y es por eso que hoy día ya tenemos otro problema. Bueno, aquí para recordar qué es lo que significa resistencia antihelmíntica, y como les decía, los parásitos han sabido adaptarse, y también se dice que ellos pueden contrarrestar a cualquier otro método, que pueden adaptarse y desarrollar también resistencia a vacunas o otro tipo de métodos no químicos. Esto, como dice acá, significa que ha habido un desbalance en los ecosistemas, y desafortunadamente el desbalance ha sido a favor del parásito. Como la definición de resistencia, se dice que existe resistencia cuando hay un cambio en la frecuencia genética de una población que es producida por selección, y se basa en la habilidad que tienen los parásitos de sobrevivir a dosis terapéuticas recomendadas. Y esa resistencia es heredable, o sea que pasa de generación en generación de parásitos. También se sabe que la resistencia antihelmíntica es un fenómeno
preadaptativo, o sea que los genes de resistencia ya existirían en una población, en un rango fenotípico existente de las especies, y que cuando nosotros presionamos con una droga química se le da la ventaja de sobrevivir a los individuos que son portadores de esa resistencia. Esto ha sido bien demostrado con la droga que se lanzó al mercado en los últimos tiempos, que fue el Monepantel, donde los investigadores hicieron un muestreo en varias partes del mundo, identificaron que para esa droga en particular ya existen algunos SNP, como le llaman, o marcadores que indican resistencia. Bueno, en este cuadro la idea es presentarles un poco los antecedentes, en qué está la situación de resistencia en los predios nuestros en Uruguay. Acá tenemos el año, el número de predios que cada estudio utilizó y porcentaje de establecimientos con resistencia por grupo químico, benzimidazoles, son los BZ, levamisol, ivermectinas, moxidentin, closantel y nastalofos. En el año 94, luego de haberse ya diagnosticado resistencia en nuestro país, el doctor Nari y sus colaboradores hicieron un estudio de prevalencia en un número importante de predios, donde ellos ahí identificaron que el 86% de los establecimientos tenía resistencia a los benzimidazoles o las drogas que se llaman lechosas, un 71% a las drogas claras, que son las levamisoles, y acá ya emergía la resistencia a las ivermectinas, que no habían sido lanzados con mucha anterioridad. Después de ahí no han habido estudios representativos grandes, pero de trabajos de diferentes laboratorios, como es el caso nuestro acá en el Laboratorio de Sanidad de Liña Tacuarembó, en el Laboratorio del Sul y el Laboratorio Dondo de Salto. Tenemos ahí alguna información que luego en el año 99-2001 ya esa prevalencia continuó en aumento, por más que estos datos no son comparables, pero marcan una tendencia. En el año 2003 acá ya tenemos resistencia al moxidectin y también al grupo de los closanteles, y en el 2005 esa situación continúa en aumento. Para mostrarle un poco datos un poco más actuales, estos son datos nuestros de acá del Laboratorio de Sanidad de finales del año pasado y comienzo de este año, de un total de 15 establecimientos. Acá en el cuadro les presento los establecimientos y las drogas, el total con resistencia y la prevalencia. Ustedes ven que benzimidazol es 100%, moxidectin 93%, también algo de resistencia a nastalofos y triclorfón y closantel. Pero el hecho más importante es que este año también nosotros lamentablemente diagnosticamos resistencia a Monepantel, y esto es en dos de nuestras unidades experimentales. La resistencia, el parásito resistente más importante fue el Haemonchus contortus. Bueno, habiendo dicho esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Y para eso estamos tratando de buscar métodos que no sean químicos, que ayuden. Sabemos que los métodos no químicos nunca van a tener la eficacia que tiene una droga, pero van a poder ayudar a disminuir la frecuencia o bajar el uso de productos químicos para tratar de controlar y que podemos tener niveles aceptables de producción conviviendo siempre con los parásitos. Por eso uno de los temas que estamos trabajando es en el uso de forrajes bioactivos. Esos forrajes bioactivos se tratan de plantas forrajeras que poseen compuestos secundarios que poseen determinadas propiedades. Ejemplos de ellos son los taninos condensados, que se encuentran
en algunas especies de leguminosas como los lotus, y las lactonas esquisterpénicas que están presentes en otras plantas como en la chicoria. Estos también se llaman nutracéuticos y la palabra deriva de nutra, que significa nutrición, y céuticos de fármacos, pues son considerados alimentos o partes de alimentos los cuales tienen propiedades beneficiosas más que en la producción animal, en la salud animal. Bueno, acá les pongo algunos ejemplos de plantas forrajeras o forrajes bioactivos con taninos condensados. Tenemos los lotus, corniculatus y pedunculatus. Y también esta planta que es forrajera, que no está presente en nuestro país, la zula, se ha hecho muchos estudios en ella. Y también tenemos especies arbóreas como el quebracho, el Gymnosis balanceae, y las acacias, de las cuales hoy día se dispone de estratos de quebracho. Bueno, en cuanto a los taninos condensados, que también son llamados proantocianidinas, son polímeros fenólicos y son compuestos secundarios de plantas, como les mencionaba hoy, y ellos se producen como parte de mecanismos de defensa de las plantas, sobre todo contra insectos y herbívoros. Y se han descrito propiedades tanto favorables como desfavorables. Dentro de las favorables se mencionan como disminuir el meteorismo, facilitar la absorción de las proteínas, pues actúan como proteína bypass, protegiendo las proteínas de su degradación en el rumen y absorbiéndose en el intestino, y por lo tanto eso aumentaría la productividad y ejercería a través de un efecto en la mejora del sistema inmunitario del animal, que se defendería mejor contra los parásitos. Pero también se menciona que esos taninos tienen efectos no favorables, como ser en exceso pueden deprimir el consumo y por lo tanto afectar la digestibilidad y la productividad. Bueno, la hipótesis sobre la cual cómo actuarían los taninos condensados en el control de los parásitos no es algo que todavía no está conocido, pero existen en general dos hipótesis. Una de que ellos producen un efecto indirecto, por lo que les mencionaba hoy, actuando por mejorar la respuesta inmune debido a esa habilidad que tienen los taninos de unirse a las proteínas y por lo tanto proporcionar más nutrientes, mejorar el estado nutricional del animal y la inmunidad. Pero el efecto que más se ha estudiado últimamente es el efecto directo, o sea que existe alguna evidencia de que esos taninos condensados tienen actividad antiparasitaria debido a esos compuestos polifenólicos, sobre todo sobre las larvas infestantes que les mostraba hoy, las larvas 3, pero también sobre los parásitos adultos. Como les decía hoy, sobre son todavía estudios que se conocen algunas evidencias, pero no son del todo o todavía robustas, pero hay estudios que afirman y que el problema es cuando los taninos atacan a la larva 3 o están en contacto con la larva 3, produciría una dificultad de la larva que tiene en remover la cutícula y por lo tanto continuar con su ciclo y afecta el metabolismo de la misma. Y sobre los parásitos adultos, existe evidencia, de que habría una reducción en la fecundidad y en el tamaño de los parásitos, y también se produciría lesiones en la boca y en el aparato digestivo que impiden que el parásito se alimente. Estos estudios han sido basados en estudios de microscopía electrónica que demuestran estos efectos. Otra cosa que también se sabe en los últimos tiempos es que habría una dependencia de la dosis, o sea que al igual que con los fármacos, hay una dependencia tanto de la dosis como de la composición bioquímica de los compuestos secundarios,
y eso estaría explicando las diferentes variaciones en cuanto a resultados que se tienen de trabajos en la literatura. Bueno, este cuadro que está bastante lleno, no es para que lo entiendan, pero solamente para mostrarle que hay un cúmulo importante de información de estudios in vitro de laboratorio, de plantas con contenido alto de taninos, sobre efectos en diferentes parásitos, en diferentes especies animales y atacando a diferentes estadios evolutivos del parásito. Lo que menos hay, la información de la investigación es menos robusta es en cuanto al efecto de estos taninos condensados en los animales. Y bueno, en esta segunda parte me voy a focalizar en presentarles algunos resultados de estudios de forraje bioactivo, de un forraje bioactivos, el Lotus pedunculato variedad Macú, sobre los parásitos gastrointestinales en ovinos en condiciones de pastoreo. Bueno, comenzando uno de los ensayos que se realizó en Glencoe en el año 2003, tuvo como objetivo evaluar el efecto del Lotus Macú versus el trébol blanco, que fue la leguminosa control, en el control parasitario en corderos, en producción de corderos pesados. El Lotus Macus, ustedes saben que es una leguminosa que tiene contenidos altos de taninos condensados, pero también niveles altos de proteína digestible. Por lo tanto, el control apunta a ser una leguminosa que tenga también altos contenidos de proteína digestible y bajo en taninos condensados. De esa manera estamos controlando por el efecto confundido de la proteína. Bueno, de las diferentes evaluaciones que se realizaron, voy a mencionar solamente la parte parasitaria, pero el ensayo constaba, como dice acá, 2 leguminosas y 2 tratamientos. Y los tratamientos por cada leguminosa teníamos un grupo de animales que recibían una dosificación supresiva con antihelmínticos cada 14 días y otro grupo que no recibía dosificación. Entonces ustedes van a ver el TB-SI y LM-SI es los grupos trébol blanco dosificado, Lotus Macus dosificado y el no es los no dosificados. Entonces, en esta gráfica les presento los resultados de la evolución. Cuando me voy a referir ahora a los HPG, que significa, es el indicador de la carga parasitaria en el animal vivo, que son los huevos por gramos, porque los parásitos adultos podemos evaluar solamente en animales muertos. Entonces, tenemos acá en el eje de las I, los huevos por gramos y el periodo experimental, y acá vamos a ignorar los grupos azul y negro porque son los dosificados y obviamente que si la droga funciona 100% no deberíamos tener, esto debe estar muy bajo, las cargas de parásitos. Entonces vamos a ver el grupo verde, que es los animales pastoreando en trébol blanco, y el lila, que son, o rosado, los animales pastoreando en el Lotus Macus. Como ustedes ven acá, al inicio del experimento hubo un pico alrededor de la semana 6 en los conteos de huevos, que fue más alto en trébol blanco, pero luego esos HPG bajaron y terminaron muy bajo al final del periodo de engorde. Pero acá estas diferencias no fueron significativas. Con respecto a las medias aritméticas de los nematodos gastrointestinales adultos, sobre una muestra de los animales que fueron al frigorífico y se hizo conteo de adultos, también los tratamientos, acá podemos ver en los distintos órganos, abomazo, intestino delgado, intestino grueso y parásitos totales. Acá podemos ver que sí hubieron diferencias significativas, pero al contrario de lo que esperábamos, las diferencias fueron favorables a los animales de trébol blanco, que pastorearon trébol blanco.
Acá podrían haber dos explicaciones. Por un lado, esto es una submuestra, o sea, son la mitad de los animales. Y por otro lado, podemos ver, si se acuerdan de cómo fue la evolución de los HPG, podemos pensar de que aquí podría haber un efecto sobre la postura de las hembras de parásitos, y eso se ve reflejado en las cuentas de huevos, pero no en las cuentas de adultos. Bueno, otro trabajo que se realizó usando los mismos tratamientos, pero en este caso queríamos evaluar cuál era el efecto de esta pastura con taninos condensados sobre las ovejas al parto y lactación, y la contaminación de los corderos, de las pasturas para los corderos. Entonces acá en la parte de arriba, en la gráfica se presentan los datos de las ovejas, de los huevos por gramos, durante el periodo, o sea, las ovejas parieron y fueron a estas pasturas que eran pasturas que estaban contaminadas, y acá quiero que se concentren en las que dice no. Entonces vemos que las ovejas hicieron el pico que es tradicional de suba del alza de la lactación, alrededor de las 4 o 6 semanas después del parto, y aquellos grupos que no estaban dosificados bajaron, pero en este caso la baja fue más importante en las pasturas de trébol blanco. Y esta diferencia fue significativa. Lo que pasó con los corderos, o sea, los corderos cuando empiezan el periodo experimental están libres de parásitos, y acá hasta aproximadamente 2 meses, y después comienzan a subir, y acá sí ustedes pueden ver que los grupos de trébol blanco se mantuvo muy bajo, tanto el trébol blanco sin dosificar se mantuvo a niveles muy bajos en comparación con aquellos que estaban en Lotus Macus. Esto, por un lado, la explicación puede ser niveles de proteína, porque como eso es un hecho que está bien demostrado, la proteína ejerce un control importante sobre la parasitosis, y también puede ser un efecto de que acá estamos trabajando con mejoramiento de campo y no es pastura pura. Bueno, apurando porque ya me estoy quedando sin tiempo. Otro trabajo similar fue también en evaluar en producción de corderos pesados, mismas pasturas, pero en este caso teníamos 3 tratamientos, uno que recibía antihelmíntico, lo mismo, y otro que recibía polietilenglicol, que es una sustancia que tiene la habilidad de unirse a los taninos condensados y inhibir su efecto, y otro con agua donde los taninos estarían actuando. Entonces, acá les presento en esta gráfica los resultados del modelo estadístico, donde vemos la evolución de las medias geométricas de los huevos, pues acá hubo una triple interacción entre pastura, el tratamiento y el muestreo. Entonces acá ven los huevos por gramos, el periodo para el Lotus Macus y para trébol blanco. Acá ignoramos el verde y vemos el tratamiento rojo, que es el con taninos condensados actuando versus el no actuando. Vemos que hubo una tendencia a subir igual en las dos pasturas y luego bajaron, y esta diferencia sí fue significativa a favor del Lotus Macus. Acá lo importante de destacar es que durante todo el periodo de engorde no hay necesidad o no hubo necesidad de hacer un tratamiento con antihelmíntico, y los animales fueron capaces de eliminar las cargas de parásitos. En cuanto a las necropsias, en este caso, lo mismo los 3 tratamientos, y acá sí no hubo diferencia significativa en parásitos adultos. Bueno, ahora en este caso es mostrarle el efecto de un extracto de quebracho, de taninos condensados de un extracto de quebracho, sobre corderos destetados en campo natural. Este es un trabajo de tesis de la doctora Stephanie Lara. Acá tenemos 3 grupos, un grupo control, un grupo control que recibió un suplemento proteico, el mismo suplemento
más 1,5 de taninos de quebracho y mismo suplemento más 2,5 de taninos de quebracho. Acá pueden ver que durante el periodo experimental los huevos por gramo se mantuvieron bajos hasta los días 56 y luego subieron en los 3 tratamientos, pero hubo una diferencia significativa a favor del grupo que recibía 2,5% de taninos condensados. Acá vemos los géneros parasitarios, el mayoritario en el verano, como ustedes ya les dije hoy, fue Hemoncus y también Trichostrongylus. Y los pesos, la evolución de pesos, ustedes pueden ver que fueron muy buenas en los 3 grupos, pero en este caso hubo una tendencia a ser superiores, pero no significativas, en el grupo de 1,5 de taninos de quebracho. Este es otro caso, también similar diseño, pero de este año en campo natural, pero en este caso, como les decía, se evalúa un poco la dosis de tanino. Acá teníamos 2 grupos, un control que recibía un suplemento proteico y el tratamiento que recibía ese suplemento adicionándole un 4,5% de taninos de quebracho. Acá en este caso vimos que los animales no recibieron tratamientos de antihelmíntico y al final del periodo los 2 terminaron sin diferencias significativas. En cuanto a las larvas, lo mismo, pero en este caso hubo más proporción de Trichostrongylus. Y las evoluciones de peso similares a las anteriores, las ganancias fueron muy buenas. Bueno, otro ensayo en este caso fue en Niña la Estanzuela, donde se usó la leguminosa control en lugar del trébol, fue la alfalfa. Acá tenemos los grupos con alfalfa y grupos con Lotus macus. Y las evoluciones de los huevos por gramos, de los tratamientos, me interesa que se fijen en este grupo de alfalfa con concentrado más taninos de quebracho al 3%, donde los conteos de huevos bajaron, y también en el Lotus macus. Acá sí hubo una diferencia significativa durante todo el periodo de los tratamientos con Lotus macus más suplemento y más tanino de quebracho. Bueno, como comentarios finales, decirles de que hay un cúmulo de información, tanto internacional como nacional, en el uso de forrajes bioactivos y su potencial, el potencial efecto de los taninos condensados en el control de los parásitos gastrointestinales de los ovinos. Y se ha demostrado, ese efecto ha sido bien demostrado en estudios in vitro, pero no tanto in vivo, aunque por más que no tenemos diferencias versus un control con mismos niveles de proteína, se logra producir y se logra, sobre todo en el periodo de engorde de corderos, controlar a los parásitos sin dosificación. Y la administración de los estratos de taninos de quebracho han dado resultados más claros, lo que sugiere lo que ya han afirmado investigadores extranjeros de que habría una dependencia de la dosis. Las perspectivas de trabajo de mediano plazo son de que, como les decía hoy, continuar con evaluaciones de forrajes bioactivos a nivel de tesis de una tesis de doctorado de la doctora Stephanie Lara, la cual va a evaluar el efecto del Lotus pedunculatus variedad 306, que ha sido creado en Niña Estanzuela por la ingeniera Mónica Rebufo, en las condiciones de pastoreo en Glencoe, y también seguir evaluando el Lotus macus en condiciones de pastoreo en 33 y en Estanzuela, y también continuar con los trabajos de estratos de quebracho. Bueno, muchas gracias por su atención.